Muy buenos días, damos a todos la bienvenida a este espacio maravilloso de estudio de la palabra. Esperamos allí pues que sigas con nosotros los devocionales diarios. Las transmisiones las hacemos los jueves, pero la idea de los devocionales es que todos los días estudiemos un capítulo de la Biblia. Así que este es un espacio para estudiar la Biblia, un espacio para conocer más de Dios, para conocer más de sus planes y de sus propósitos. Así que bueno, en esta mañana te invitamos a que prepares tu corazón, a que busques tu Biblia y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Así es, y como siempre lo puedo decir en los jueves, que es de bendición el estar con ustedes una vez más en este devocional de jueves. Así que es un gran privilegio poderse levantar y tener una palabra. Como ya vimos hace poquito, hemos pasado ya más de 200 devocionales, o sea, 200 jueves. Entonces es, creo que de gran bendición. Así es, y mirar de pronto el poder llegar a tantos lugares es de pronto de esas bendiciones que nos dan estos medios virtuales, porque como muchas veces lo hemos recordado, el devocional es algo que nosotros siempre como iglesia hemos hecho acá adentro, pero ¿qué sucedía? Que como era día de semana, muchos no podían venir, no podía llegar a tantas personas, pero gracias a Dios y gracias a la virtualidad, y bueno, gracias también en medio de la pandemia también dejó cosas buenas, comenzamos a hacer transmisiones y ya estos devocionales no solo pues lo hacemos a nivel de iglesia, sino que todos aquellos que quieran estudiar la Biblia, conocer un poco más de Dios, se pueden unir con nosotros y este espacio de los jueves te ayuda como a llevar una secuencia. A veces si de pronto tú eres nuevo en el evangelio y todavía no tienes la disciplina de estudiar la palabra del Señor, se te puede olvidar, ay, ¿por cuál devocional voy? ¿Cuál me toca? O qué leer. Exacto. Entonces esto te ayuda como que a que tú sepas que hay alguien contigo estudiando la Biblia y que habemos un grupo que vamos haciendo el devocional, digamos, en los mismos capítulos. Así que qué bueno poder encontrarnos cada jueves y que tú puedas unirte a todo este grupo que estudia la Biblia y estudiar y que lo estudiemos todos juntos. En estos días meditaba que al ritmo que vamos, si algún día duramos tanto tiempo haciendo devocional, si Dios así lo quiere, podremos poner en internet un lugar en la presencia de Dios, Mateo 1, y probablemente esté ahí. Así es, porque va rotando. Claro, se van rotando. Es algo que de pronto vemos. Cuando hicimos la transmisión la vez pasada, tomábamos un capítulo y esta vez vamos tomando el capítulo siguiente. O sea que ya lo que tú acabas de decir, de pronto ya en una semana ya van 2 capítulos. Si hacemos 7 veces esta lectura de la Biblia, cada capítulo quedará transmitido. No quiere decir que solo estemos leyendo el capítulo que corresponde en la transmisión, sino que bueno, ya digamos al pasar el tiempo ya va a haber una mayor secuencia de transmisiones a través de este medio. Así que bueno, estás invitado a que sigamos en este estudio. La verdad es que una de las cosas en la que más nos debemos apasionar es en la palabra del Señor. Yo creo que el conocer a Dios tiene que ser para nosotros, digamos, un interés enorme y aprender de todas las cosas que Él nos deja en su palabra tiene que ser como un objetivo, mirar la Biblia como ese manual de vida que nos dejó Dios para enseñarnos, para guiarnos, para que podamos conocer un libro que ha sido, digamos, escrito durante tantos años, pero que uno mira la perfección de Dios en él, escrito en tantos idiomas y en tantos lugares diferentes, pero vemos cómo Dios ha estado en cada uno de estos escritos y que ha usado diferentes personas, porque en todos los años que se escribe la Biblia, pues no había una sola persona. Es más, Moisés es de los pocos que tiene el privilegio de haber escrito 5, pero vemos que hay otros que escribieron uno solo y bueno, o Pablo que también escribió muchísimas cartas en el Nuevo Testamento. Así que bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Busca tu Biblia. Hoy estaremos estudiando Deuteronomio en el capítulo 13. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amas, porque nos dejaste tu palabra, Señor, como ese manual de vida, Señor, como esa carta de amor
con la que tú nos hablas, Señor, pero también a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes, también nos redarguyes. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos, porque la envías con un propósito, Señor, y cada uno, Dios mío, de estos capítulos tiene una enseñanza para nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé toda la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de ella. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y que hoy pues sigas teniendo un día de bendición y que puedas seguir viendo la gloria de Dios y las manifestaciones del poder de Dios en tu vida cada día. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura de Deuteronomio 13. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Entonces, digamos que Moisés está dando esos consejos a esa nueva generación que va a entrar en esa tierra prometida, que va a comenzar a vivir esa nueva vida en Dios. Y entonces Moisés viene dándoles esos consejos desde el capítulo 12 hacia acá, acerca de dónde deben ir a adorar. Pero yo creo que este capítulo es muy importante porque trae una advertencia muy especial. Y aunque fue dada tantos miles de años atrás, nosotros vemos que sigue vigente hoy. Y Jesús nos hizo esta misma advertencia. Tengan cuidado con los falsos profetas. Siempre van a haber personas que van a usar la Biblia y que van a usar a Dios. Es más, cuando tú analizas las sectas que existen, ¿verdad? Te darás cuenta que todas tienen el trasfondo de la palabra de Dios. O sea, usan ciertos apartes de la palabra de Dios, los sacan de contexto o les aumentan o les quitan cosas. Y entonces cuando nosotros nos vamos a lo que Dios nos enseña en su palabra, una de las cosas que Dios más nos advierte es respecto a quitarle o añadirle cosas a su palabra. Y también acá entra la parte de, o sea, nosotros no tenemos que creer en una persona porque sí. O sea, los frutos, por los frutos los conocemos. O sea, si llega a ti un profeta y te dice que adora a otros ídolos, entonces no. Y ahí es donde aplica, o sea, no es hacer lo que alguien te diga, es hacer lo que la palabra de Dios te diga. O sea, toda palabra tiene que ser sometida a prueba. Eso uno no puede cagar que la mayor profecía es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por eso la importancia de estos estudios. ¿Qué sucede si tú no conoces la palabra de Dios? Tú dices lo que dice es verdadero. Cuando a ti alguien te dice algo y tú no conoces la palabra de Dios, tú no tienes como con qué presentarlo, confrontarlo para saber si lo que te están diciendo es verdad o no es verdad. De pronto, una de las cosas que a mí más me gusta, digamos, del evangelio, de la iglesia cristiana evangélica, es que desde que uno llega, lo primero que hacen es decirle, busca una Biblia, toma tu Biblia. Y cuando alguien está predicando, tú puedes ir mirando en la Biblia si lo que está diciendo es así. Así es. Ahora, hay que entender que hay personas también que sacan versículos del contexto y los amoldan y los amañan conforme a lo que ellos quieran expresar. Entonces, conocer la Biblia es de pronto algo que muchas veces de pronto yo digo, pero que es muy ilustrativo. ¿Cómo tú sabes que un billete es falso? Si tú conoces el verdadero. Si tú no conoces el verdadero, cualquier billete falso te parecerá verdadero. Y así pasa con la Biblia, así pasa cuando, yo me acuerdo ahorita cuando hubo la pandemia, muchas falsas profecías, muchos falsos profetas hablando cosas, que yo escuchaba tantas cosas que lo primero que yo hacía es mirar, porque hasta las señales del fin quedaron escritas y registradas, hasta cómo va a ser la tribulación y la gran tribulación, cómo va a ser la segunda venida de Cristo, o sea, todo eso está registrado.
cuando algo te dicen que tiene que ver con este tipo de cosas, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es irnos a la palabra. Y eso es lo que te va a decir si es verdad o es mentira. Entonces, la profecía más segura que tú y yo tenemos es la palabra del Señor. Ahora, normalmente la advertencia va dirigida a esto, a que este falso profeta lleva otras intenciones, y es apartarte del Dios verdadero. Y te va a invitar, como lo dice acá, dice, vamos a rendir culto a otros dioses. Ahora, es importante anotar algo, porque esta es una advertencia contra la idolatría. Y cuando nosotros estamos hablando de idolatría, no estamos hablando solamente de imágenes, estamos hablando de que un ídolo es cualquier cosa o persona que tú pones por encima de Dios. Hasta un falso profeta puede llevarte a la idolatría de adorarlo a él. Así es. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que la idolatría no tiene que ver exclusivamente con tener o no una imagen. Es qué cosas ponen o te llevan a poner por encima de Dios. Y esto sí es como de mucho cuidado, porque muchas personas, yo creo que a mí este capítulo lo que más me llamó la atención es ver de pronto cuántas personas van a buscar apartarte del camino de Dios y cuántas personas van a buscar apartarte del camino correcto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Nosotros no podemos dejarnos engañar de cualquiera. No podemos dejarnos engañar. No podemos engañar a nadie. Así es. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo a ti y a mí nos da uno de esos frutos que yo creo que son más necesarios en el camino de Dios y tiene que ver con el discernimiento. Entonces, cuando nosotros escuchamos a ciertas personas, nosotros discernimos en el Espíritu. Si viene o no viene de Dios. Si viene o no viene de Dios. Eso es real. ¿Cómo explica uno esto? Complicado, porque es el Espíritu Santo que está dentro de ti que te muestra en tu interior, en tu corazón y en tu mente, eso no es así. Así es. No te fíes de lo que dice esa persona, no te fíes de lo exterior, porque hay cosas que la persona está diciendo que tú sabes que hay falsedad en eso. Entonces tenemos que tener como ese cuidado. Y hay algo muy importante que queda registrado aquí. Y es lo que dice, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es. Entonces dice uno, bueno, pero ¿y por qué Dios permite los falsos profetas? Porque hasta los falsos profetas se convierten en Dios en una forma de probar nuestro corazón. Así es. ¿Verdad? Porque entonces tú ves personas que te dice que lo que tú crees que es, o sea, hay cosas que, o sea, una persona quiere hacer y viene alguien y te dice, es que eso lo puedes hacer y tú le crees porque tú quieres creerle, o sea, es lo que a veces hemos dicho que muchas cosas son pecados, pero las personas prefieren autoengañarse creyendo que no son pecados para poder hacer lo que quieren. Y cuando encuentran a alguien que respalda eso, exacto, todavía les parece, o sea, es que nosotros... por ejemplo, acá en el profeta, si alguien quiere idolatrar y llega un profeta y te dice, idolatra, la persona va así es, eso por lo menos. He escuchado muchos, digamos, testimonios del falso profeta que llega y dice, esa no es tu esposa o esa es tu esposa. O sea, hay cosas que a ti te determina realmente lo que viene y no viene de parte de Dios. Así y es que Dios nunca te va a mandar a decir algo que Él primeramente no te haya dicho a ti. Así es. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios te confirma a tu corazón algo que ya tú tienes en tu corazón. Entonces, esas son como tips que nos ayudan a discernir cómo que una persona va a llegar a decirte, esa es tu esposa, cásate con ella. Así es. O de pronto va a llegar a decirte, Sin divórciate Dios porque esa no es tu Dios esposa. habértelo No, mostrado. sin Dios decírtelo a ti, no, eso, hay falta algo. Y esas son cosas que a veces vemos que la gente cae, Exacto. ¿verdad? O sea, y Dios después... coloca el sentir en tu corazón. Exacto, Y y ya. te lo puede confirmar, porque el Exacto. detalle es
que Dios sí usa profetas y te da profecía que confirman cosas que Dios te ha dicho a ti en la intimidad. Exacto. Por eso Lo la que te relación siente en tu con corazón. Dios, por eso la relación con Dios, el conocimiento de la palabra son básicos para nosotros identificar Claro. lo que es falso. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque entonces decimos, bueno, pero ¿y por qué Dios permite los falsos profetas? Y aquí nos dice una de las razones por las que Dios va a permitir los falsos profetas. Y es que ellos se convierten como en una prueba de lo que hay en tu corazón. Exacto. Entonces, hay personas que buscan cualquier excusa para apartarse de Dios. Y entonces yo a veces he escuchado personas que, no es que me dijeron que ya yo no vaya a esa iglesia, sino que me vaya para otra. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces, No, es que me dijeron que no hay que diezmar. exacto, entonces como que vemos cómo la gente busca donde le digan Exacto. Aquello que se acople a lo que tú quieres. a lo que tú quieres, que no le digan que está en pecado, que hay Exacto. cosas que tiene que cambiar, que hay cosas que tiene que corregir, esa parte no le gusta. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué te va a identificar un falso profeta, porque, bueno, vamos a suponer, tú estás en un lugar, no vas a tener como la oportunidad de ir y preguntarle a alguien, ¿tú qué dices? ¿Será verdad o mentira lo que me está diciendo? Tienes tú en ese Claro. momento que discernirlo, porque de pronto hasta sea un momento de tomar una decisión y No, nosotros te puede tenemos que Te puede ir cuidarnos. hasta otra persona y te puede decir que eso es bueno. Y tú no puedes basar tu criterio en el criterio de los demás. O sea, Dios por eso nos dio un Espíritu Santo que nos revela y nos pone en nuestro corazón que es la verdad. Así es. O sea, y claro, tú cuando, o sea, puedes buscar un consejo, una ayuda, pero para confirmar lo que ya tú estás sintiendo en tu corazón. Pero Y yo por eso nunca aconsejo, es más, algo que yo hacía cuando estaba muy nueva en el Evangelio, es que yo me cuidaba como de escuchar tanta cosa y me cuidaba como de estar asistiendo a todas partes y escuchar todo tipo de doctrinas, no, porque uno está muy nuevo. ¿Y qué sucede? Que cuando una persona es nueva y no conoce la palabra, dice que puede ser llevado por todo viento de doctrina. Así Entonces, cuando, por lo menos, ya en la medida que uno va madurando espiritualmente, ya tú escuchas algo y tú sabes si eso viene o no viene de Así Dios. O es. sea, ya hay como esa claridad respecto a lo que viene y lo que no viene de Dios, pero para una persona nueva. Por eso yo siempre aconsejo a una persona nueva que no esté asistiendo de pronto a todo lo que lo inviten. Es más, uno tiene que cuidarse porque a veces tú vas a lugares donde te salen con una doctrina que tú dices, ¿de dónde inventan tanta cosa? así es. Ya, ¿Y cómo tú vas a basar eso, a pasar eso por la verdad? Si Así todavía es. no has Si conocido. no conoces la Biblia, Así es. ¿verdad? Entonces, a veces le toca a uno, porque me ha tocado, cuando escucho una enseñanza que no es correcta, tomar después como que ese tiempo para corregir lo incorrecto que dijo otra persona, porque muchos pueden quedar confundidos. Entonces, es cuidarnos. Tú no tienes por qué escuchar a todo mundo, como nos los enseña aquí Moisés. Si ya Dios te colocó en esta iglesia o en la iglesia donde tú te congregues, no tienes por qué andar saltando de iglesia en iglesia. Donde Dios nos coloca, allí debemos nosotros quedarnos. Así es. Y no escuchar todo lo que cualquiera te diga, sino que uno tiene que discernir en el espíritu. O sea, ya cuando Jesús dijo algo, por los frutos los conoceréis. Cuando va pasando el tiempo, tú conoces si la persona es verdadera o no es verdadera. Hay muchos falsos profetas porque he llegado a conocer que tú los ves que llegan y la gente encantada con ellos. Al cabo de unos años ya se desaparecieron de los lugares. Entonces, nosotros no podemos como ser emotivos, sino siempre estar cimentados en la palabra, depender del Espíritu Santo y mantenernos en este estudio permanente de la palabra del Señor, ¿verdad? Ya uno, en la medida que uno va estudiando la palabra, como que uno tiene como una base más clara respecto a la vida en Cristo y respecto a lo que uno debe o no debe hacer. Entonces vemos a Moisés aquí advirtiendo. Ahora dice, versículo 4, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos
Sírvele y permanece fiel a Él. Yo creo que consejos más sabios que este no hay. Usted siga al Señor, sea fiel al Señor, no dejes que nadie te desvíe. Mira, yo he visto tantas cosas ya en mis años de ministerio que cogen y se llevan a la gente, no, vámonos para otra iglesia, al final ni en aquella ni en la que iniciaron. O sea, tú no puedes, tú tienes que ahí donde Dios te colocó servir al Señor y serle fiel al Señor, obedecer lo que la palabra manda. Yo creo que una de las cosas en las que nosotros siempre debemos como estar atentos es en la obediencia a lo que Dios manda. Ahí está la bendición. Dice, condenarás a muerte ese profeta. Fíjate, de pronto, y por eso, digamos, discernir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy importante. Esto que nos muestra a nosotros, que esto es tan grave, que la persona era condenada a muerte. Ahora, nosotros en este tiempo no podemos condenar a nadie a muerte, físicamente hablando, pero ¿qué implica en este tiempo condenar a muerte? Apartarte de esas personas, o sea, no seguir oyendo, no seguir, digamos, creyendo, ¿verdad? Pero sí nos muestra lo grave. Y para ese falso profeta también le va a ir mal, no solo el que lo sigue. Hay algo que Jesús dijo, hay cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Así es. Más les vale ponerse una piedra al cuello y tirarse al mar. O sea, ok, vamos a suponer que un falso profeta algún día te dijo algo y tú tomaste una mala decisión y te apartaste del Señor. A ti te va mal y te fue mal, pero el que te hizo pecar y el que te También hizo le va tropezar también va a ser, digamos, juzgado por Dios. Ahora, si tú eres de Dios, porque esto es lo bonito del Señor y esto lo va uno aprendiendo, el que es de Dios es de Dios. Y si esa persona te llevó a cometer un error y te apartaste del Señor, Dios mismo, a través de su Santo Espíritu que mora en ti, te llevará a entender, si me equivoqué, yo voy a regresar a donde yo estaba, voy a corregir lo que hice mal, tomé una mala decisión, pero el que no quiere, me dejé influenciar. no va a pasar nada de eso. O sea, porque lo bonito del libre albedrío es que Dios no decide quién es salvo y quién no lo es. O sea, la palabra de Dios es igual para todos, Dios hace el mismo llamado, pero en nuestro corazón es que al final, porque muchos se apartan, o muchos, y Dios puede llamarle y ponerle el corazón el sentir de que ha fallado, pero de ahí que te arrepientas y nuevamente regreses al camino de Dios es donde está la yo tengo de pronto, ya es algo como personal, porque la Biblia no lo dice de esa manera. Yo digo que el que es de Dios es de Dios. Porque Dios dice que nosotros hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Entonces, como que el que es de Dios, es de Dios. Y si se aparta, Dios lo regresa, ¿ya? Pero el que no es de Dios, ese no regresa, porque es que ese nunca fue. Y ese es de pronto donde yo encuentro como la diferencia. Ese que se aparta y más nunca regresa, es porque ese nunca fue. Pero el que es, aunque se aparte como el hijo pródigo, porque es que ahí te quedó como el modelo. Creo que en la el hijo Biblia, pródigo, de que regresa a su padre, regresa. Y ese es de pronto como que el modelo que nos deja el Señor allí. Así en la Biblia está un caso cuando Marco, creo que es, cuando salen a predicar Pablo y Juan. Juan Marco. Ajá, Juan Marco, que Marco creo que no quiere acompañar. Se regresó, pero era de Dios y al final Pablo restaura su relación con él, Marcos se convierte y es más, él que escribe el segundo evangelio. Así es, y aunque Marco no acompaña a Pablo, creo que Juan es el que se queda con Marco y lo instruye. Silas y lo instruye y Marco regresa nuevamente y después cuando escribe el libro, o sea, porque Marcos era de Dios y en su corazón está ese mover y obra del Señor. Exacto, entonces, y el modelo del hijo pródigo para mí es muy real, o sea, hay hijos de Dios que tomarán malas decisiones, como ese día ese hijo tomó esa mala decisión, quiso ir a disfrutar la vida, gastar plata, o sea, hay mucha gente que se aparta de Dios por muchas razones. Así es, porque somos humanos. Ahora, en este capítulo te está hablando de motivos que te pueden apartar de Dios. Exacto. De cosas que te pueden apartar de Dios, para que tú y yo la tengamos en cuenta. Para que estemos pendientes cuando suceda. Así que ojo con los falsos profetas. Ahí está como una de las causales para apartar a la gente del Señor.
Dice, condenarás a muerte ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque a tal profeta habrá intentado apartarte del camino del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te mandó que siguiera. O sea, ¿cuál es el propósito de un falso profeta? Apartarte del camino de Dios. O sea, al final hay una motivación oscura en esto, y es apartarte de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de aquel que nos quiera apartar de Dios, de aquellas situaciones que nos quieran apartar de Dios. Eso que te aparta de Dios no es de Dios. Dios jamás va a querer que tú te apartes, jamás viene de Dios. O sea, entonces nosotros tenemos como que aprender a discernir estas cosas. Y más preocupante lo que viene ahora. Dice ahora, si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir cultos a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra. No te dejes engañar ni le hagas caso, tampoco le tengas lástima, ni te compadezcas de él, ni lo encubras. Yo creo que esto nos muestra como lo delicado que es dejar que alguien nos aparte del Señor. A veces aún la misma familia. Jesús advirtió mucho respecto a eso. Jesús dijo que cuando alguien se convierte, eso va a crear dentro de la familia ciertos roces, ciertos choques. Y Jesús advierte mucho respecto a eso, que se pondrá en contra el hijo de los padres de los hijos. Y Jesús advierte de este tema, porque cuando tú te conviertes, no va a faltar alguien de tu familia que trate de decirte, tú ahora te vas a meter evangélico y vas para la iglesia. O sea, no va a faltar ese tipo de personas. Y vamos para tal lugar, hagamos esto. Entonces, ojo, que aquí está la advertencia, que hasta de tu propia familia también pueden haber personas que te van a intentar apartar de Dios. Ahora, viene, digamos, lo trascendental para nosotros, y es o nos dejamos apartar o ponemos a Dios por encima de esas personas. Así es. ¿Ya? Porque, y estamos hablando de familia, yo creo que esto es un tema bastante, digamos, crudo que nos los menciona, porque no solo va a estar el falso profeta, también de tu propia familia. Pueden haber personas que intenten apartarte de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos como de responsabilizar a los demás, porque de pronto puede haber alguien que te incita, ay, tú, ¿qué vas a ir para la iglesia? Como a Jesús cuando le aparece Satanás. O sea, Satanás intenta incitar a Jesús a que hiciera las cosas, pero en Jesús estaba la decisión de decir que no, al igual que nosotros tenemos hoy la decisión que decir que no, al igual que tendremos la decisión a decir que no. Tomando el ejemplo de Jesús, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, sus hermanos no creían en él. Y en una ocasión sus propios hermanos le dijeron, ¿y tú qué vas a hacer allá? Escóndete, o si tú eres algo. O sea, encontró en sus propios hermanos, encontró también como cierto obstáculo. Ahora, nosotros tenemos que entender, y yo siempre lo pongo de esta manera, cuando tú y yo nos hemos convertido a Cristo, tenemos que entender a los que no se han convertido. ¿Por qué? Porque tú tienes que acordarte cómo eras tú antes de convertirte. Así es. Entonces, es como entenderlos, y que muchas cosas que ellos te van a decir, y por eso me gusta cómo lo dice aquí, dice, no te dejes engañar ni le hagas caso, tampoco les tengas lástima, no te compadezcas de él ni lo encubras, Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener como ese cuidado. Así es. Y entender que ellos no entienden. Ahora depende de nosotros, no dejarnos llevar por lo que otros nos digan. Dice, ahora me gusta que dice, porque dice, y fíjate lo delicado de esto, apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra donde eres esclavo. Entonces, todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo, y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Entonces,
Moisés les está diciendo, ojo, ojo que aún de tu propia familia pueden intentar apartarte. Y es como lo que habla cuando dice que si tu ojo te es de pecar, sácalo. Y no habla literalmente que lo saques. Así al igual es. que, aunque acá en el Antiguo Testamento se podría tomar literal, Así ahora en la nueva ley del Señor, en el Nuevo Testamento, no lo tomamos literal. Y lo que dice, o sea, mejor apártate, apártate como si estuviera muerto, porque Así te hace es. pecar, como al igual que no te sácate un ojo si te hace No es pecar. literal, Pero o no es córtate literal. una mano, no es literal. Así es. Es que veamos como lo grave de la situación Así y como Jesús lo dice, más te vale ir con un Así ojo es. al cielo que con los dos al infierno. Y acá como Entonces, también dice, y no tengas compasión, o sea, no tengas como, porque a veces hacemos las cosas, aunque no queramos, las hacemos por pena, que un cumpleaños, que una salida, que no, porque ay, no vayas hoy, vámonos mejor a una fiesta, o vamos. sea, nada, no tengas compasión, di tu no, o sea, no. Así es. Porque es que Y dice al que igual ellos cuando- están buscando apartarte del Señor, pero Claro. Dios está probando tu corazón ahí. Claro. Si tú aceptas eso, ¿qué le estás mostrando al Señor? Que esa persona es más importante que Él. Así es. Ya. Entonces, son las pruebas que, aunque no parecerían pruebas, porque tú puedes pensar que son algo, sí se convierten en una prueba. ¿Por qué? Porque Dios prueba tu corazón. Claro. Y yo sé que todos tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo fui la primera en mi familia. Así que imagínate lo complicado que debió ser en ese momento. Muchos hablaron, muchos me criticaron, pero bueno, para la gloria de Dios ya son más de 20 años y algo que he aprendido y lo dice la Biblia es que es mejor que se conviertan ellos a uno a que uno se convierta a ellos. Entonces, nosotros tenemos como que tender. Y es lo que Moisés le está diciendo a esta nueva generación, hombre, ya ustedes van a entrar a esa vida nueva. No dejen que nadie ni nada los aparte de Dios, del camino de Dios y de la adoración verdadera. Ahora dice, ahora ya vimos falsos profetas, familia, ahora dice, si de alguna de las ciudades en que el Señor tu Dios te da para que habites llegue el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses. Ahora viene, podemos decir como que la ola de la ciudad, o sea, lo que todo mundo en la ciudad hace. El mundo, la gente. Exacto. Ahora, mucha gente, es más, yo creo que hasta, digamos, los medios de comunicación te incitan, hay muchas, digamos, hoy hay muchas tentaciones que te rodean y habla de la ciudad en idolatría. Hoy la gente vive en mucha idolatría y no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de que hay gente que idolatra el celular, todo el tiempo metido en el celular, todo el mundo metido en las redes sociales. Hay gente que vive por lo que digan en las redes sociales. Así es. Ya. Entonces, o sea, ¿cómo nosotros vamos a dejar de pronto que todas estas cosas lleguen a nuestro corazón, nos afecten y nos lleven a apartarnos del Señor? Entonces te dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses. Hoy creo que el Dios más fuerte que se combate hoy es el amor al dinero. Y tú ves, a mí me llama mucho la atención las propagandas que tú ves en el teléfono cuando tú estás buscando algo en internet. Tú sabes que siempre aparecen como esas aplicaciones y aparecen como esos anuncios. Y me acuerdo que hice, uno de ellos lo escuchaba que decía, si tú sientes que tú no te estás ganando el suficiente dinero que tú quisieras tener para darte todo lo que tú quisieras tener, o sea, cada vez que tú abres una aplicación y cada vez que tú estás buscando algo, siempre te están como llevando a que tú tienes que tener todo lo que tú quieras, tienes que buscar la plata como sea. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque uno de los ídolos más grandes que tiene la humanidad hoy en día es el dinero. O sea, eso es una cosa horrible. Y entonces, como siempre lo explico, tener dinero no es malo. Por el contrario, si Dios es el dueño del dinero, el dueño del oro y de la plata, o sea, Él quiere que sus hijos estén bien económicamente. El problema con el dinero es lo que ocasiona en el corazón del ser humano. Y es que la gente llega a amar el dinero. Claro.
y aman tanto el dinero que se apartan de Dios por amor al dinero. Ahí es donde radica el problema. O sea, es como idolatran el dinero. Se vuelve una idolatría, lo mismo que las cosas materiales, lo mismo. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Fíjate que nos habla de toda una ciudad. Y uno dice, ¿cómo que toda una ciudad? Claro, míralo hoy, te darás cuenta la gente cómo tienen tantos ídolos. Entonces dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Y cuando hablo de esto me acordaba también, digamos, de las fiestas en Corralejas, de todo el mundo, vámonos para las fiestas en Corralejas. O sea, hay como esa invitación a la idolatría. Entonces, debes inquirir e investigar con todo sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyalo junto con todo lo que hay en ella, incluyendo el ganado. Lleva el botín a la plaza pública, préndele fuego en la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Eso es lo que Dios manda. Por eso dice, siempre. Te va a ir bien siempre mientras tengas esto presente. Dice, así será siempre y cuando obedezcas todos los mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? Obedece a Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? Haz lo recto, haz lo correcto. En una sociedad que no hace lo correcto, tú tienes que hacer lo correcto. Y esas son las cosas que Dios nos anima a través de su palabra. Amén. A un pueblo que va a entrar a disfrutar una nueva vida, a un pueblo que va a entrar a disfrutar su promesa. La bendición. Que no deje que nada haga que pierda su bendición. Y qué maravilloso mirar de pronto todas estas enseñanzas y poder discernir, porque lo bueno de esto es discernir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entender los contextos en que se habla y entender las situaciones que nos expresan. No tomando muchas cosas literal, sino pidiendo al Espíritu Santo esa dirección divina para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Amén. Así que tengas un resto de día lleno de bendición. Esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición para tu vida y sobre todo que tengamos en cuenta todos estos consejos y advertencias que nos da Dios a través de su palabra. Que el Señor les bendiga.